estáis ahí? ¿Qué tal? Bueno, chicos, pues nada, vamos a dar nuestra clase de arte, ¿de acuerdo? El otro día dimos el Renacimiento español, la arquitectura y la escultura, que espero que la entendierais, y os mando un ejercicio del blog, el ejercicio 1, que bueno, era interesante porque repasaba un poquito lo que habíamos dado, una serie de frases donde teníais que indicar verdadero o falso, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser corregir ese ejercicio. Me voy a poner las gafas, que si no, no veo. Y voy a ir leyendo la frase y lo vamos corrigiendo, ¿vale? Venga, os doy tiempo para que cojáis también vuestro ejercicio. Vamos a ver, aquí. Se responde verdadero o falso. Vamos a ver, y si es falso hay que corregirlo. Dice A. El Renacimiento se adoptará por completo en la primera mitad del siglo XVI. Bueno, eso es falso, claro, porque sabéis que el Renacimiento en España se va adoptando, pero que es un proceso que costó muchísimo, un proceso gradual. De hecho, sabemos que a principios del XVI se va introduciendo poco a poco, mediante estampas, artistas que vienen aquí, hasta que, bueno, con el paso del siglo XVI se adopta totalmente este estilo. Dice B. Dentro del estilo plateresco podemos señalar obras como Ayuntamiento de Sevilla, Universidad de Salamanca y Lonja de Sevilla. Bueno, eso es falso. La Lonja de Sevilla pertenece al estilo herreriano, al último estilo del Renacimiento, ¿no? Lo que sí podríamos es quitar la Lonja de Sevilla y poner un ejemplo que os he puesto en los apuntes, la Casa de las Conchas de Salamanca, que sí es plateresca. Dice C. En la arquitectura renacentista española se pueden distinguir tres fases: plateresco, romanismo y herreriano. Bueno, eso estaría bien, ¿de acuerdo? Eso sí está bien, porque el romanismo es lo mismo que purismo. Está bien, esas son las tres fases en arquitectura, ¿no? Dice D. El Renacimiento se irá introduciendo en España a través de varias vías. Estampas que vienen de Italia, artistas italianos que se afincan en España, Alberti, Piero de la Francesca, y artistas españoles que marchan a Italia. Bueno, esas tres vías son correctas, pero esto estaría falso. ¿Por qué? Porque los ejemplos que te pone aquí de artistas italianos que vienen a España nunca estuvieron. Por ejemplo, Alberti, Piero de la Francesca, es que no vinieron a España. Si hubiera puesto, por ejemplo, aquí el ejemplo de Torrigiano, que sí es un artista italiano que sabéis que estuvo en contacto con Miguel Ángel, bueno, y tan en contacto, le dio una paliza, vamos, y vino a Sevilla. Ese sería un ejemplo correcto, pero los que ha puesto no. Dice, en el estilo plateresco, que se extenderá en la primera mitad del siglo XVI, reinado de Felipe II, se mantendrá estructuras góticas, pero se le va añadiendo elementos decorativos renacentistas. Bueno, eso es falso, porque el estilo que mantiene las estructuras góticas y va introduciendo poco a poco elementos decorativos se llama plateresco, que es lo que te viene aquí, pero es efectivamente. Dice en el estilo romanista o purista, que se extiende aproximadamente de 1520 a 1550, se van abandonando estructuras góticas y la excesiva decoración plateresca. La asimilación de valores y proporciones clásicas se ha conseguido. Eso sí es cierto. Es el siguiente paso, ¿no? El siguiente avance. F. El Palacio de Carlos V de Granada, realizado por Pedro Machuca, presenta una planta cuadrada con un patio central circular. Es totalmente clásico, con una alternancia de órdenes dórico y corintio en sus dos plantas. Eso es falso. La alternancia que tiene de órdenes es dórico y jónico. Dórico en la primera planta, jónico en la segunda, ¿vale? G. El estilo herreriano se extenderá en la segunda mitad del siglo XVI, alcanzándose la máxima simplicidad y austeridad en el Renacimiento español. Ejemplos de este estilo son el Monasterio del Escorial y la Lonja de Sevilla. Correcto, eso sí está bien. H. Un ejemplo de estilo romanista es la Catedral de Granada, de Diego de Siloé. Consta de 5 naves y una desarrollada cabecera con deambulatorio. Esta última inspirada en la iglesia de la Natividad de Belén y en los templos funerarios del 480 italiano. Pues mira, es verdadero. Yo cuando en la anterior clase os estuve explicando la Catedral de Granada y ese desarrollo tan amplio de la cabecera, del deambulatorio, porque allí se suponía que iba a ir el enterramiento de Carlos V, que al final no fue, pues sí es verdad
que Diego de Siloé se inspiró, tuvo como punto de partida la iglesia de la Natividad de Belén, qué curioso, y los templos funerarios, claro, del 480 italiano. Y dice, la mayor parte de los escultores renacentistas españoles ahondan en temas religiosos y presentan las típicas características de la época importadas de Italia. Movimientos serenos, proporción, equilibrio, rostros calmados y sosegados. Eso hubiera sido lógico, pero eso no es así, es falso. Porque es verdad que Alonso Berruguete, Juan de Juni, pues tienen un temperamento español y sus movimientos en las figuras pues son más exaltados. Sus figuras, recordemos, Alonso Berruguete, son muy alargadas, a veces desproporcionadas y las expresiones son más exaltadas, las expresiones faciales. Estoy pensando la Virgen de las Angustias de Juan de Juni, que la vimos el otro día. Dice J. Juan de Juni presenta en sus obras una triple influencia, española, la italiana de Miguel Ángel y la alemana. La alemana no, eso es falso, la de Borgoña, en Francia. K. La escultura renacentista española utilizará los mismos materiales que el Renacimiento italiano. Bueno, totalmente falso. Sabemos que en Italia se utilizaba sobre todo mármol y bronce y nosotros pues siempre hemos sido muy aficionados a la madera, ¿no? L. Dice Alonso Berruguete será uno de los más destacados escultores en la primera mitad del siglo XVI en España. Subrayar su grupo escultórico del Sacrificio de Isaac, donde utiliza un cano alargado, la línea serpentinata y la gran expresividad. Muy bien. Os explico lo de la línea serpentinata que no lo he explicado anteriormente. La línea serpentinata se utilizaba mucho, sobre todo en el manierismo. ¿Y en qué consistía? Pues cogían como si fuera un eje central en las esculturas y alrededor de ese eje central imaginario desarrollaban los grupos escultóricos, las figuras, con un movimiento de contorsión, ¿vale? Bueno, pues eso es cierto, ¿eh? M. En el entierro de Cristo de Juan de Juni observamos gran dramatismo en sus grupos de figuras, que eso sí está bien. El grupo central de la Virgen, Cristo y San Juan, a su derecha José de Arimatea y Santa Marta, a su izquierda Nicodemo y Magdalena. Falso, porque Santa Marta no aparece, aparece Salomé, ¿vale? Bueno, hasta aquí el ejercicio que está corregido, que es un ejercicio de repaso de lo dado de ayer. Y ahora a continuación pues me voy a introducir ya, a meter la pintura del Renacimiento español. Pues vamos a empezar la pintura. En cuanto a la pintura del Renacimiento español, es cierto que tenemos aquí en España, y concretamente en Sevilla, que era una ciudad importante en el XVI, ¿no? por el descubrimiento de América, por el comercio con América, pues tenemos pinturas y pintores interesantes que siguen un poquito las directrices, por supuesto, del Renacimiento italiano, de composiciones equilibradas, de personajes con movimientos sosegados, con gestos calmados. Un ejemplo, aquí tengo un libro muy interesante, os lo voy a enseñar, un segundito. Bueno, un libro maravilloso que es La historia de la pintura sevillana de Enrique Valdivieso, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo de esas pinturas que seguían las directrices italianas, ¿vale? Un segundito. Vamos a ver, lo tengo cogido, un momento. Mira, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar, es que pesa muchísimo el libro. Pesa muchísimo. Aquí. Vamos a ver. No sé si se ve. Sí. Alejo Fernández, la pintura, ¿vale? El nacimiento de la Virgen. Y veis ahí una composición simple, con pocas figuras, una composición equilibrada, con movimientos y gestos serenos, equilibrados, figuras proporcionadas. Bueno, lo típico del Renacimiento italiano que se importa aquí, ¿no? Y después tenemos una obra, lo estoy buscando en este libro, que es muy interesante, de Luis de Vargas, aquí El entierro de Cristo. Os presento esta obra que el tema es un poco, a ver, aquí, el tema es un poco más dramático y aún así, fijaros que los gestos pues siguen siendo contenidos, el dolor está contenido y los movimientos pues no son exaltados, ¿vale? Bueno, esa pintura
siguiendo las directrices italianas, no os centra en selectividad. Os lo he querido enseñar pues para que veáis que existe, ¿no? Pero lo que os centra es un artista muy, muy, muy especial, que es el Greco, ¿de acuerdo? El Greco, que hay que ubicarlo en la segunda mitad del siglo XVI, y que ese sí os centra en selectividad y es inconfundible. Cuando empiezas a ver obras del Greco, todas tienen su sello y es imposible confundirlo con otro artista, por sus composiciones, por sus rostros, por sus colores, ¿de acuerdo? Bueno, hoy solamente os voy a hablar un poco de su vida, de la vida del Greco, ¿no? Y para el próximo día, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué os mando de deberes? Pues nada, que estudiéis la vida del Greco y demás, hay un esquemita y lo estudiéis. Vosotros también tenéis el PowerPoint del Greco para ver su obra, pero su obra ya lo damos para el siguiente día. El Greco nace en 1541 y muere en 1614, entonces hay que ubicarlo en la segunda mitad del siglo XVI. Por su cronología, por su estilo, pues sí lo tenéis que meter como pintor manierista, pero tener cuidado. Que sea un pintor manierista no significa que copie a la manera de Miguel Ángel o Rafael o Leonardo. No, es un hombre, un artista muy, muy especial, como he dicho anteriormente. Pero bueno, está bien ubicarlo como pintor manierista. Bueno, primero voy a ir descubriendo su vida. Por cierto, no se llamaba el Greco, se llama Domenico Theotokopoulos. Sí, sí. Aunque es cierto que se le conoce como el Greco, que es un apodo, el griego, porque, bueno, nace en una zona de Grecia. Tenéis que ver que por cronología es un hombre que vive en un periodo de cambio, un periodo convulso, y que está un poquito como... está a caballo de 2 siglos, del XVI y del XVII. Entonces recoge un poco todos los aprendizajes de los grandes artistas, de los genios, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, pero ya está metiéndose en el siglo XVII, que es barroco. Entonces es verdad que vive ese cambio de siglo y de estilo, ¿no? Bueno, deciros, voy a utilizar también el ordenador, deciros que le llaman el griego, el greco, desde muy pronto porque nace en Creta, en una isla de Grecia, que en esos momentos, cuando en su juventud estaba ocupada por Venecia. Él pertenecía a una familia católica, que era la minoría en la isla. Su padre trabajaba en las aduanas y él desde muy joven pues comienza a estudiar en un taller de arte, copiando los iconos bizantinos y demás. Bueno, después el Greco marcha a Venecia, ¿de acuerdo? Y allí en Venecia es cuando empiezan a llamarlo el Greco, el griego, y bueno, hasta hoy día ha quedado así, ¿no? Allí en Venecia, pues ya sabéis, contacta con el estilo de los grandes maestros venecianos, Tintoretto, Veronés y nuestro Tiziano, que lo hemos dado, ¿verdad? Y va aprendiendo un poco todo ese estilo, ¿no? Colorista de los venecianos. En 1570 marcha a Roma, donde ya sabéis que Roma está impregnada de los grandes genios de Miguel Ángel, de Rafael, y él vive en el ambiente y se aloja en el palacio del cardenal Farnese, que es un hombre con mucho poder en la Roma de aquel tiempo, y es verdad que alrededor de él hay un ambiente muy, muy culto, donde están en contacto con el cardenal no solo el Greco, sino muchos españoles, intelectuales, cultivados, ¿de acuerdo? Esos amigos españoles que están en el círculo del cardenal Farnese son los que le dan noticias al Greco de lo que está ocurriendo en España, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que se está construyendo el Escorial y que se necesitan artistas. Por eso el Greco marcha a España, ¿vale? Para intentar trabajar para Felipe II en el Escorial. Eso eran los primeros pensamientos que tenía el Greco. Os voy a enseñar un poquito algunas imágenes. Un segundo por aquí, a ver si conseguimos que se vea bien. No sé si lo vamos a conseguir. Un momento. Ahí. Este sería un autorretrato del Greco. ¿Vale? Muy bien.
nos tenemos que imaginar que el aspecto físico de esta artista sería así. Y esto es muy interesante, os voy a decir por qué este mapita, que es muy, muy sencillo, pero digo que es muy interesante, lo voy a ampliar. Ahí. Porque en el mapa te viene un poquito el recorrido en su vida, ¿no? Del Greco, desde la isla de Creta, Venecia, Roma, y cómo después se traslada a Madrid con esa intención de trabajar en el Escorial para Felipe II. Un segundo y os voy a presentar, un momentito, os voy a presentar al cardenal Farnesio, ese señor pues que arropa al Greco en Roma. Vale, voy por aquí, voy por aquí. Bien, bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con el Greco. Deciros que, bueno, marcha al Escorial, su intención era presentarse a Felipe II, tener encargos y ubicarse en el Escorial, que había muchísimo trabajo en aquel tiempo. Bueno, Felipe II, que sabéis que era un gran conocedor del arte, un mecenas importante, pues le pide una obra a el Greco para ver su calidad técnica, su valía, y hace una obra muy muy interesante que os voy a enseñar en este libro que tengo del Greco. Hace una obra muy interesante que es el Martirio de San Mauricio, este que tenéis aquí, donde él despliega todo su arte, su estilo especial, ¿vale? De todas maneras, tenéis un PowerPoint del Greco, podéis ver el PowerPoint que tenéis, ¿vale? Bueno, esa obra, pues desgraciadamente, fracasa, le va a cerrar las puertas al Escorial porque Felipe II, en cuanto a la iconografía, el color, la composición, lo ve muy extraño, no llega a entender nunca el estilo del Greco, quizás porque estaba muy avanzado para su época. Y entonces, digamos que esta obra que tenía que abrirle las puertas al Escorial se la cierra directamente. Esto, y la verdad es que el Greco tampoco se adaptaba mucho al ambiente de la corte, le hacen tomar una decisión, marcharse a otra ciudad, a Toledo. Y ya instalado allí en Toledo, pues va a tener muchos encargos, va a ser muy querido por esta ciudad y va a realizar allí su obra maestra, que es El entierro del Condorgá, que os lo voy a presentar, aunque por supuesto estas obras las hablaremos un poquito más a continuación. Os voy a presentar El entierro del Condorgá, que es una preciosidad. ¿Lo veis? Una maravilla, que lo iremos comentando. Bueno, estas obras y otras, porque en Toledo, digo, va a ser muy querido, siempre va a tener encargos y allí se va a quedar con esa aventura solitaria en Toledo hasta su muerte. Por eso Toledo y el Greco están muy, muy asociados. De hecho, hace poco fui yo a Toledo y lo estuve visitando y mirad qué gracioso lo que me compré. Una chapita con un fragmento de un cuadro del Greco. Curiosísimo. Aquí, que explica, bueno, igual que otro objeto, ¿no? El amor, la unión que hay entre Toledo y el Greco. Bueno, hasta el próximo día, cuidaros.